y los libros fueron abiertos. Vamos a leer lo que nos señala la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15, que nos dice así. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, para todos nosotros no es un secreto que un libro tiene como el propósito, dentro de este contexto, el guardar un registro, una información. En contabilidad, aún a pesar de los avances de la computación, hoy tenemos contabilidad computarizada, el disco duro de la computadora viene a representar el libro donde se guardan estas informaciones. Pero recuérdense que todas esas informaciones de entradas, salidas, pagos, como también cuentas por cobrar, etcétera, se anotan en libros. Porque sencillamente, aunque el cerebro humano pueda tener toda la capacidad posible, no es confiable la memoria del ser humano. Pues tendemos mucho a olvidar. Y si no olvidamos, algunos eventos de nuestra vida muy impactantes se van a un departamento muy lejano y oscuro, que es el inconsciente. Y a través de ciertas prácticas, de ciertos ejercicios, puede quizás sacarse la información que está allí. Tenemos libros de visitas. En algunos lugares usted firma para dejar constancia de que usted visitó. Un libro de visita, libro de asistencia. En las escuelas y universidades tenemos lo que se conoce como el registro de asistencia, para saber cuándo faltas o no a clases. Los libros en la antigüedad eran hechos de papiro y de pergamino, de arcilla y de otros materiales, pero el más común era el papiro porque era más barato. Luego la vitela y el pergamino se utilizaba para asentar, para escribir, para guardar información. Apocalipsis, libro simbólico, nos da este mensaje de que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Quizás usted pueda entender o pensar que estos libros eran libros literales, hechos de los materiales que acabamos de decir. Como es un simbolismo, Dios no necesita una cantidad de libros, una biblioteca conteniendo toda la información de cada uno de nosotros. Él es omnisapiente, Él es omnisciente. No necesita guardar información en un libro literal, pero para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos captar la naturaleza de lo que se está hablando, la importancia y la trascendencia de lo que se está diciendo, se nos hace referencia a estos libros. Dice libros. En el pasaje que acaba de leer, hermano Gil, habla de pluralidad, libros. ¿Cuáles libros se refiere a la palabra de Dios? Vamos a ver entonces estos libros. Y el primer libro que se va a abrir en el día final, precisamente, es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. El texto no nos da una lista extensa de detalles relacionados con los libros que son abiertos. Sin embargo, podemos tener la seguridad de que entre ellos ocupará un lugar prominente la
palabra de Dios. Ya que Jesús en Juan capítulo 12, versículo 48, Él dice de la manera siguiente: El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces vemos el primer libro que está bien definido por el Señor Jesús, de que será abierto y que será el elemento de juicio. Se abrirá allí ese mensaje. Ahora nosotros preguntamos, ¿cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud frente a la Biblia? La palabra de Dios comprende el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es el pacto que Dios hizo con todas las naciones a través de la sangre de Cristo. Con Israel, la sangre de animales era el elemento de purificación. Bajo el nuevo pacto, la sangre de Cristo es el elemento de purificación. Estos dos testamentos conforman la Biblia. Y vamos a ser juzgados, todos los seres humanos, vamos a ser juzgados por lo que está allí escrito. Ahora, algunas veces se pregunta, ¿y aquellos que nunca recibieron la palabra? Que nunca recibieron el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una pregunta que es normal hacer. Bueno, el apóstol Pablo escribe a los romanos y nos habla acerca de esa situación. Dios es previsor, Dios es sabio, Dios no deja nada al azar. Y nosotros debemos entenderlo, porque es que es Dios. Y nosotros no podemos pensar en función de lo que somos nosotros. Dios es Dios, el creador de todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos y habla acerca del juicio, nos habla de precisamente del evangelio y la conciencia del individuo como elementos para el juicio final. ¿Cómo así? Claramente la palabra de Dios nos enseña de que aquellos que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. En Romanos capítulo 2, versículo 11 y siguiente, empieza este tramo y dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por tanto, los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando Dios la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la palabra de Dios en primera instancia es el primer libro que se va a abrir y es el primer libro que usted va a tener delante. Y sigo preguntando, ¿cuál es su actitud frente a la palabra de Dios? Porque hoy en día hay quienes entienden que tienen la autoridad y que tienen la capacidad para cambiar lo revelado. Nosotros no tenemos esa autoridad de parte de Dios. De que se haga y haya quien haga esta práctica, no significa que esté bien. Hay mucha gente, hay muchos grupos religiosos que entienden que ellos tienen la autoridad para cambiar el mensaje, agregarle, quitarle, y para ello hablan de los llamados profetas modernos y revelaciones modernas. Ahora, la palabra de Dios es clara, es la palabra del Señor, la que Él reveló y la que nos llega a nosotros a través de los apóstoles, las que serán usadas en el juicio final. Esto nos lleva a un punto muy interesante. ¿Podemos predicar cualquier cosa? ¿Podemos enseñar cualquier cosa? ¿Qué dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 1, Gil? Lo que señala el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a este joven, Tito. ¿Qué dice? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, lo que yo tengo que predicar aquí y lo que yo tengo que hablar en la congregación y por las calles es lo que esté de acuerdo a
la sana doctrina. Amén. Yo no puedo exponer y decir y predicar en el nombre del Señor lo que a mí me parezca. Digo. Sí, y primera a Timoteo, capítulo 1, verso 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la actitud que tú tienes con la palabra de Dios? ¿Te apegas a la palabra? ¿Te sujetas a la palabra? ¿O crees tener la libertad para hacer lo que tú piensas, lo que tú quieres y lo que tú entiendes? No, debemos hablar conforme a la sana doctrina, Amén. Conforme a la verdad, porque es precisamente la palabra de Dios la que se va a abrir, uno de los libros que se van a abrir en el juicio final, y usted va a responder delante de Dios por lo que hizo con esa palabra, si la creyó, si no la creyó, si la predicó o no la predicó. En 1 de Pedro capítulo 4 dice la palabra de Dios, el versículo 11, dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, en conformidad, de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, los predicadores, los mensajeros de Dios, aquellos que creemos en la autenticidad, la autoridad de la palabra de Dios, la inspiración de la palabra de la Biblia, debemos tener una actitud de respeto y una actitud de reverencia y muy cuidadoso tocante a lo que creemos y lo que enseñamos. Amén. No dice hable a usted de acuerdo a lo que usted crea. Dice hable conforme a las palabras de Dios. La sana doctrina habla de acuerdo a lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, nosotros no tenemos libertad. Y usted no tiene libertad para hacer, desde el punto de vista bíblico. Ahora, como ser humano, usted puede hacer lo que usted quiera. Amén. Es la verdad. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede hasta pisotear la Biblia, cortarla, ponerla en pedacitos, cogerla para hacer una fogata, no creerla. Usted tiene esa libertad para hacerlo. Ahora, los hombres y mujeres de Dios, que amamos a Dios y que amamos su palabra, respetamos su palabra. Amén. Porque Él exige que respetemos su mensaje. Vamos a hacer una pausa y en breve continuaremos con nuestro tema en el día de hoy, y los libros fueron abiertos. Está usted escuchando su programa Tu Palabra es Verdad por Festival 90.3 FM desde San Francisco de Macorís, todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Y queremos recordarles que a partir de las 9 de la mañana estamos reunidos en la Gastón del Igne, esquina calle Castillo, para conmemorar el sacrificio de Jesucristo a través del pan sin levadura y fruto de la vid. Estaremos adorando al Señor. Hoy, primer día de la semana, estaremos glorificando el nombre de Dios. El teléfono 809-290-6060 es el teléfono de nuestros estudios si desea comunicarse con nosotros. Si desea enviarnos un mini mensaje, puede hacerlo al 809-693-9717. 693-9717. 809.
Bien, y los libros fueron abiertos. Decía en cierta ocasión que muchas veces nosotros damos una cantidad extraordinaria de dinero por cualquier libro, cualquier obra literaria, quizás un libro de consulta en nuestras carreras, pero muchas veces somos tan indiferentes en comprarnos un ejemplar de la palabra de Dios. Imagínese usted que usted va a ser juzgado en el tribunal, hoy en día por algo, por cualquier cosa, y le dicen a usted que se compre el libro 100 años de soledad, porque en ese libro se va a basar su juicio. ¿Qué usted haría? Usted haría todo lo posible por conseguir el libro 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Porque el juicio que usted va a tener, que puede determinar el futuro suyo, sea económico o sea social, como usted quiera, depende de ese libro. Entonces usted agarra, se compra el libro, lo lee por la mañana, por la tarde, por la noche, y se faja con su libro. Estimado amigo radio oyente, la Biblia, la palabra de Dios, será el libro que se va a abrir allí en el día del juicio. ¿No puede usted conocerlo? ¿Usted cree que puede llegar al día del juicio final sin conocer el mensaje que está contenido ahí? ¿Que usted puede llegar al juicio final siendo indiferente ante lo que dice ese libro? Pero hay otro libro que se va a abrir. Y este es un tanto delicado. Y es el historial de nuestras obras. El historial de nuestras obras. Señalábamos que en las computadoras hay lo que se conoce el historial. Son las veces que usted ha entrado, el día, la hora. Usted ha entrado a las páginas de la web, de internet, y le va registrando todo lo que usted hace allí. Ese es su historial. El historial, por lo menos el historial de su computadora. Pues, de igual manera, se va a abrir un libro donde está su historial, el historial suyo y el mío. Todo lo que usted ha hecho, dicho, pensado, actuado, y inclusive las intenciones suyas, están registradas allí. Evidentemente, algunos de los libros constituyen un historial de la vida de las personas, sus pensamientos, palabras y acciones. Pues se nos dice 2 veces que los muertos serán juzgados según sus obras. Eso está en el capítulo 20, verso 12, en el capítulo 20, verso 13. Fíjese, serán juzgados según sus obras. Entonces, usted tiene un historial particular. Todo lo que usted ha pensado, todo lo que usted ha dicho. Por eso el Señor Jesús dijo en cierta ocasión, de toda palabra ociosa que el hombre dijera aquí en la tierra, va a dar cuenta allá en el cielo. Va a dar cuenta ante Dios. Palabras, hechos, pensamientos, intenciones están registradas. Algunos no están de acuerdo con la idea de que seremos juzgados según nuestras obras. Sin embargo, ese es un principio que se enseña por toda la Biblia. El sabio Salomón dijo, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Vuelvo y repito, póngale atención, es delicada la situación. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. El apóstol Pablo escribió que en el día del juicio, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces debe haber un registro, según Romanos 2:5 al 6, de sus obras, de sus actos. Somos muy dados a olvidar, pero Dios no olvida. La única cosa que Dios olvida, ¿usted sabe cuál es? El pecado del cual usted se arrepintió y Cristo le perdonó. Es lo único que Él olvida. Pero si usted no se arrepiente de sus pecados, van a estar presentes en el día del juicio final, y el historial de sus obras se va a hacer público. Jesús dijo que cuando Él venga en gloria con sus ángeles, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27. A los cristianos que estaban en Tiatira les dijo, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Puede que alguien proteste diciendo, pero ninguno de nosotros puede hacer suficientes buenas obras para ser salvo. Es cierto. En Efesios 2:8 al 9 nos habla que no es por obra para que nadie se gloríe. Veamos qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9.
que nos dice con el hermano Gil de la manera siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí es que entra confusión de muchos religiosos que no entienden. Aquí, estas obras que se refieren aquí son las obras de mérito propio. Usted no va a ser salvo por las obras de mérito propio. Pero claramente la palabra describe que debemos andar en buenas obras. O sea que hay unas obras que estamos llamados a practicar y a hacer, pues estas provienen de Dios y son mandamientos del Señor. No se trata de obras para ser salvo, sino de obras que sirvan como irrefutable demostración de que la persona tiene una verdadera relación con Dios. Es por nuestras obras que se muestra nuestra fe. Santiago capítulo 2, versículo 18. Esta fe que se expresa, nuestro amor, Juan 14:15 y 1 de Juan 5:3, y que se cumple nuestra respuesta al Señor, Santiago 2:21 al 22 y Efesios 2:10. Ahora bien, al escuchar a individuos predicar y enseñar sobre el tema de la salvación y de las obras y de los actos que el cristiano debe hacer, en conformidad al Señor, a lo que Dios ha mandado, hemos escuchado a alguien que dice, bueno, el salvo es siempre salvo. Luego lo que tú tienes es ligaduras. O sea, si tú cometes adulterio, si cometes fornicación o cualquier otro pecado, esas son ligaduras. Entonces, ¿qué sucede? Que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, nos habla claramente de aquellos que van a ser echados en el lago de fuego. Entonces, si usted tiene esa ligadura, ¿usted va a ser salvo? Porque ahí dice claramente, pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los mentirosos, los idólatras, todos tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, si usted es idólatra, o es un fornicario, o es un adúltero, o es un borracho, dígame usted, ¿va a entrar a la presencia de Dios? Diciendo, eran ligaduras que yo tenía. Bueno, ligaduras que le ataron al pecado. Y esas ligaduras que le han atado al pecado, lo dejaron en una condición terrible delante de Dios. Porque el hombre y la mujer de Dios son hombres y mujeres arrepentidos, que no practican el pecado. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de estar creyendo lo que los hombres están predicando, porque así usted se distrae. Hay ciertas enseñanzas que distraen, porque yo, por ejemplo, digo, bueno, como yo soy salvo y siempre salvo, y yo no necesito hacer más nada, entonces yo puedo vivir en adulterio, en fornicación, al fin y al cabo yo voy a ser salvo en el juicio final, porque ya yo fui salvo, porque esas son simplemente ligaduras. Si no se arrepiente, amigo radio oyente, la persona que actúa de esa manera no va a entrar a la presencia de Dios. Algunos se imaginan a unos ángeles que registran todas las cosas que decimos o hacemos. Es más probable que los libros representen la omnisciencia de Dios, el juez, para quien nada es desconocido y a quien nada se le olvida. No son los ángeles que andan con un chorro de libros por ahí anotando a todo el mundo. No, eso está en la mente de Dios, es la omnisciencia de Dios, es el conocimiento de todas las cosas que Dios tiene. Ahora bien, el hecho de que la vida de todo el mundo consta en el historial del cielo dice dos verdades importantes. Número uno, que cada uno de nosotros es importante y que todo lo que hacemos es importante. Fíjese bien, cada uno de nosotros, no importa el tamaño, no importa la edad, no importa el color, no importa la posición social, no importa la posición económica, no importa su nivel educacional, todos delante de Dios somos importantes. ¿Por qué? Porque se lleva un registro de nuestras acciones. Y dos, lo que hacemos es importante, precisamente, vuelvo y repito, porque se lleva el registro de lo que usted está haciendo en la mente de Dios. También dice que nos demos cuenta o no, cada pensamiento, cada palabra y cada acción puede tener consecuencias eternas. Así dice Mateo capítulo 12, versículo 36. Gil, por favor, vamos a buscar Mateo capítulo 12, versículo 36. Y usted, estimado amigo, radio oyente, puede buscarlo también y leerlo con nosotros o anótelo para que en su tiempo pueda usted leerlo.
Mateo 12:36, ¿qué dice? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora, amigo radio oyente, por favor, léelo de nuevo, Gil. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Muy bien. No puedo imaginar nada más vergonzoso y a la vez más humillante y aterrador que pasar por la experiencia de que todas las debilidades y todos los pecados de unos sean expuestos a la mirada de los demás. Amigo radio oyente, ¿cuántas cosas usted tiene ocultas? ¿De cuántas cosas usted se avergüenza por haberlas practicado o hecho, pero no se ha arrepentido de ellas? Ahora, si a usted le da vergüenza sacarla a la luz hoy en día, ¿qué le parece si todas estas prácticas que usted ha hecho son puestas en evidencia, son puestas a la luz en ese día del juicio final? Óigame, es humillante, sería humillante, aterrador, vergonzoso, todas sus debilidades, todas sus flaquezas puestas allí y todo el mundo mirándolas. Permítame observar de paso, por lo tanto, que lo que los historiadores registran está determinado, por lo que Dios decide recordar y por lo que decide olvidar. Gracias sean dadas a Dios de que Él ha prometido olvidar ciertas cosas. En Jeremías capítulo 31, 34, Él dijo, y no me acordaré más de vuestros pecados. No me acordaré más. Pero amigo, si te arrepientes, si cambias de actitud, amén, si te conviertes al Señor, Él olvida todo, porque Él perdona a través de la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 8, versículo 12. El cumplimiento, el escritor a los hebreos nos da el cumplimiento de este pasaje, de Jeremías 31, 34. Especialmente, Él no recuerda los pecados eliminados por la sangre de su Hijo. Romanos 5, 9, Gil, y Efesios 1, 7. Los pecados que han sido eliminados, perdonados por medio de la sangre de Cristo, el Señor no los recuerda más. Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Anótelo o búsquelo juntamente con nosotros. Adelante. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Él perdona tus pecados y perdona mis pecados. No importa la naturaleza de nuestros pecados. No importa la naturaleza de nuestros pecados. No importa lo que el hombre juzgue como pecados abominables. Todos los pecados son abominables delante de Dios. Son abominación delante de Dios. Hay quienes pueden entender que si dicen una mentirita blanca, no van a ser castigados y no se compara como aquel que roba, un ejemplo, que es un ladrón. Los pecados todos, según a la vista de la sociedad, este es más fácil o más castigable o más alarmante, etcétera, porque así la sociedad lo ha determinado. Pero el mentiroso que dice una mentirita blanca, así como aquel que roba, son pecadores ambos, y sus pecados pueden condenarlo, y solamente la sangre de Cristo puede perdonar esos pecados, y Dios definitivamente perdona las transgresiones, los pecados del hombre. Amén. A través de la sangre de Cristo. Vamos a hacer nuevamente otra pausa y luego continuaremos con este interesante tema en el día de hoy. Y los libros fueron abiertos, dice Apocalipsis 20. Cuidado porque el diablo te quiere tentar y mirándolo del mundo te puede tomar. Si le abres un poquito así tu corazón, te hará caer y grande ruina vivirás.
Cristo quiere que le des a Él tu corazón y camines por el mundo libre de rencor. Si te pones en sus manos, Él te cambiará. En Él confía, nueva vida te dará. Para más. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Este mundo es hermoso pero engañador, oro pel que nada vale, lo dijo el Señor. Tu tesoro está en el cielo, lo debes saber, donde ladrones no lo pueden corromper. Pon tu vista en el cielo, de donde vendrá pronto auxilio y consuelo que te sostendrá. No vaciles cuando veas la tormenta cruel, pídele a Dios que te permita serle fiel. Para amar Siempre orar, y luchar, vívela, en Dios siempre orar, esperar, vívela, el Señor siempre orar, te dará galardón siempre orar, celestial. vívela, Para amar siempre orar, y luchar, vívela, y en Dios siempre orar, esperar, vívela, el Señor siempre orar, te dará galardón siempre orar, celestial. Para amar siempre orar, y luchar, y en Dios siempre orar, esperar, el Señor siempre orar, te dará galardón siempre orar. celestial. Está usted escuchando su programa Tu Palabra es Verdad, desde San Francisco de Macorís por Festival 90.3 FM. Tu Palabra es Verdad es órgano de difusión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia de Cristo que se reúne en la Gastón de Ligna, esquina calle Castillo. Apartado de correos ordinario, el 218. Nuestro correo electrónico, Tu Palabra es Verdad, jn.1717 @gmail.com. Teléfono de acceso a nuestros estudios 809-290-6060. Mini mensajes 809-693-9717. Queremos, antes de proseguir, hacer una oración por Amauris Antonio. Sufrió un accidente, fue operado de la columna, y Claribel Flores nos hace llegar a través de el 809-290-6060 esta petición de oración. A todos los hermanos en oración, así como estamos orando por nuestro país por medio de esta situación de salud en la cual estamos todos involucrados, seguimos orando también por los amigos, por aquellos que tienen necesidades físicas y espirituales, y en este caso para que Dios a Amauris Antonio restablezca su condición. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, gracias te damos por bendecirnos, por ayudarnos, por dirigirnos en este programa y en este día. Gracias, Señor. Aunque nuestro cuerpo está adolorido, sentido, enfermo, confiamos en ti y en tu poder para sanar nuestras dolencias y sobre todo que nuestro espíritu y nuestra alma estén limpios, sanos, a través de la sangre de Cristo, a través del perdón de nuestros pecados, como dice tu santa palabra. Gracias por darnos la salvación y la salud espiritual. Te pido por Amauris Antonio, mira su condición de salud, Señor, el accidente que ha tenido, la operación que ha recibido. Oh Dios, permite que él pueda levantarse, pueda recuperarse, que no haya secuelas de gran importancia, sino que tú, oh Dios, le concedas la oportunidad de seguir hacia adelante. Pero sobre todo, Señor, dale la oportunidad para que su alma sea salva a través de la sangre de Cristo. Gracias por Claribel, por su deseo de pedir la oración, por su confianza en ti. Bendícela también, bendice a los suyos. Gracias, Señor, por todo. Síguenos bendiciendo en esta mañana, en este programa que estamos llevando a nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y los libros fueron abiertos. Si no hubiera ninguna otra razón más por la cual ser bautizado en Cristo, que era de ser lavado en su sangre, según Hechos 22:16,
esta debería ser suficiente. Si no hubiera ninguna otra motivación más para continuar andando en la luz de la palabra de Dios, que la de recibir limpieza continua por la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7. Esta debería bastar. Hacia finales del siglo XIX, el químico sueco Alfredo Nobel despertó una mañana para leer su propia esquela de defunción en el diario local. Alfredo Nobel, el inventor de la dinamita, que murió el día de ayer, decía la esquela, ideó una manera cómo se puede matar a más personas que nunca antes en una guerra. Y murió siendo un hombre muy rico. Eso decía la esquela mortuoria. En realidad, había sido el hermano mayor de Alfredo el que había muerto. Un periodista del diario había hecho chapuceramente el epitafio. Sin embargo, el informe produjo un profundo efecto en Nobel. Resolvió que él deseaba ser conocido por algo más que concebir los medios por los cuales matar a las personas eficientemente, y por algo más que haber acumulado una fortuna en el proceso. Así que dio comienzo al Premio Nobel, el galardón que se otorga a científicos y autores que promueven la paz. Nobel dijo: todo hombre debería tener la oportunidad de corregir su epitafio a mitad del camino de su vida y escribir uno nuevo. Y esa es la oportunidad que te da el Señor en esta mañana, amigo. La oportunidad de cambiar tu epitafio, cambiar las palabras y el destino de tu alma. Las palabras estén incluidas en este destino, el destino de tu alma. Tú puedes hacerlo, tú puedes cambiar la dirección de tu vida. Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Para eso Cristo derramó su sangre. Para eso Cristo sufrió dolores y penas. Para eso Cristo sufrió humillaciones, vergüenza, vituperio. Para darte la oportunidad de cambiar lo que diga tu epitafio. En vez de decir, aquí yace uno que vivió y murió sin Cristo, como consecuencia su destino es la condenación, a uno que se arrepintió y vivió conforme a la voluntad del Padre, y el destino final, la vida eterna. Tú puedes cambiar eso. Usted tiene tal oportunidad hoy. Mire su vida como si ya hubiera llegado a su fin. Imagine lo que se haría público en el juicio final si usted muere ahora mismo. Si no le gusta lo que ve, vuelva a escribir el historial de su vida, por medio de refugiarse ahora mismo en el amoroso y misericordioso Señor Jesucristo. Si este día fuera hoy, muchos darían todo lo que alguna vez poseyeron si tan solo pudieran hacer una pequeña modificación. Pero entonces sería demasiado tarde. Sin embargo, hoy usted puede confiar en Jesucristo y someterse a su voluntad, y habrá modificado así no solo una pequeña parte del historial, sino la totalidad de él. Habrá sido lavado y hecho limpio por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Pero amigo radio oyente, se abrirá otro libro. Vimos que la palabra de Dios es el primer libro que se abrirá. 2, el historial de sus hechos, de su vida, de todos sus pensamientos y palabras. 3, se abrirá el libro de la vida. Un último libro fue abierto, dice la palabra, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis. El libro de la vida es mencionado por todo Apocalipsis. Si usted quiere anotar estos versículos y revisar capítulo 3, verso 5 de Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, capítulo 17, verso 8 y capítulo 21, versículo 27. En todos estos pasajes se habla del libro de la vida. Es el registro de los fieles de Dios. En el mundo de la antigüedad, los gobernantes mantenían registros de los que eran ciudadanos de sus reinos. Solo cuando un hombre moría o perdía sus derechos como ciudadano era que se borraba su nombre. Hoy en día sucede así. Usted se busca una fuente de datos a través de su cédula, ¿verdad?
y su actividad comercial, usted tiene un historial. Y cuando usted fallece, a través de un proceso, usted es quitado del libro de los vivos, ¿verdad? El libro de la vida es el registro de los que pertenecen a Dios. ¿Pertenece usted a Dios? Hágase la pregunta. ¿Pertenece usted a Dios? Cuando usted lee la palabra de Dios y lee el mensaje, ¿usted se encuentra que le pertenece a Dios? ¿O todavía no ha hecho los movimientos, los actos que lo definen como hijo de Dios? ¿Cuáles son estos? El arrepentimiento, la fe, el bautismo para perdón de sus pecados, la confesión de Jesucristo como hijo de Dios y la perseverancia en la verdad. Ahora bien, decimos y repetimos, el libro de la vida es el registro de los que pertenecen a Dios. En otras palabras, este libro es una lista de aquellos cuyos pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesús. Cuando predicamos acerca del juicio final, a veces presentamos la palabra de Dios siendo comparada con el historial de la vida de las personas. Y después, el libro de la vida siendo consultado como el libro que tiene la última palabra. Después de todo, el versículo 15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Debemos reconocer de nuevo que no sabemos exactamente lo que ocurrirá, pero sí sabemos lo que Dios quiere que sepamos. Cuando estemos de pie ante Dios, los libros serán abiertos y seremos juzgados por lo que está escrito en ellos, según lo que hayamos hecho en esta vida. Entonces, estimado amigo radio oyente, una verdad va a surgir en esto, y es que usted definitivamente será enviado al cielo o será enviado al infierno. Una de las dos. ¿A qué lugar? ¿A cuál de estos dos lugares usted quiere ir? Veamos qué dice nuevamente Apocalipsis capítulo 20, 14 y 15, Gil, al respecto. 14 y 15 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si usted no está en el libro de la vida, está en el libro de la condenación. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no se ha bautizado para el perdón de sus pecados, como dice Hechos 2:38 y Hechos 22:16, si usted no persevera en la verdad, usted no va a poder ser encontrado en el libro de la vida. La escena de juicio de Mateo capítulo 5 se refiere al destino eterno que espera a los justos, así como al que espera a los injustos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 34 al 46. La compañía de los convertidos son otros convertidos: Jesucristo, los ángeles y Dios. Amén. La compañía de los no convertidos, de los que se rehúsan a obedecer el evangelio, a convertirse de sus pecados, la compañía es Satanás y sus ángeles, en un lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra de Dios, que es la muerte segunda. En Apocalipsis 20, 11 al 15, no obstante, se expone a los que han rechazado las propuestas de amor de Dios. Antes de pasar a otros capítulos, como son capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, la palabra de Dios nos dice que Satanás será también juntamente con los perversos echado en el lago de fuego. Entonces, necesitamos entender en esta mañana finalmente que nosotros vamos a tener que dar cuentas delante de Dios.
la muerte, el Hades, Satanás. El destino de los que no estén preparados está determinado en la palabra de Dios. La muerte segunda se dará en el lago de fuego. Dice en el capítulo 21, verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los aliados de Satanás serán arrojados en el lago de fuego. El mismo Satanás será arrojado allí. Ahora, el lago de fuego está preparado para los que permitieron que el diablo y sus colaboradores les dirigieran sus vidas. ¿Quién dirige tu vida? ¿La dirige Cristo por su palabra? ¿O la dirige Satanás por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida, por los deseos de los ojos? Conforme tú vivas aquí, forjarás tu destino allá. Tu destino no se forjará después que muera. Tú lo determinas ahora. Amén. Por medio de la conversión, por medio del arrepentimiento, por medio de la entrega a Jesucristo, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted no tiene otra alternativa. Hay dos destinos: vida eterna o condenación eterna. Y vamos a estar en uno de esos lugares, dependiendo de nuestras acciones, lo que nosotros hagamos hoy en día. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios en esta mañana? ¿Está usted dispuesto a romper el hielo después de todos esos mensajes que usted ha estado escuchando? ¿Está usted dispuesto a escribir un nuevo destino para su alma? Tiene la oportunidad. Si quiere comunicarse con nosotros, hágalo al 809-6060. Si desea ir y reunirse esta mañana, a partir de las 9 de la mañana, le esperamos. Si desea enviarnos un mini mensaje, hágalo al 809-693-9717. Y estaremos en la mejor disposición de ayudarle a que usted, con la aplicación de lo que dice la palabra de Dios, cambie el destino de su vida. Amén. Usted puede que tenga dinero, puede que tenga riquezas, puede que tenga todas las cosas materiales, todos los lujos posibles, pero usted sabe que está vacío. Porque si no tiene al Señor, si no ha hecho lo que Dios te ha mandado en su palabra, puede ser el hombre a la vista de los hombres más rico, más portentado. Eres un pobre, un miserable y un desnudo. Cristo quiere darte riquezas, quiere vestirte con ropas blancas y quiere darte la vida eterna, que es la posesión más preciosa que el hombre pueda tener. Decídete hoy por tu salvación. El Señor te hace el llamado. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.